Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Belle y me da muchísima alegría estar con ustedes porque ahora sí que venimos con un montón de cosas maravillosas. La mayoría, la verdad, relacionadas con Jungkook, aunque también tuvimos por ahí alguna actualización de nuestro Jimin que vamos a ver. Decidí hacer este video pues lo más orgánico posible, es decir, vamos a ir encontrando todas las notas directamente en mi feed, que ustedes me pueden seguir también en ex Twitter si me buscan como @boyswelove2023. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque la cantidad de información es brutal entre arte, noticias, curiosidades, datos que han ido saliendo respecto a las actividades de Jungkook, desde prendas que ha estado utilizando, accesorios, la campaña de Calvin Klein ya llegó y eso me hace retomar exactamente donde nos quedamos. Este arte de hecho se refiere a ese pequeño preview que nos dieron de Jungkook, donde lo podíamos ver vestido de mezclilla completamente, anunciando que a partir del 28 de octubre iba a llegar su nueva campaña para Calvin Klein, pero desde eso parece que han pasado miles de años, porque esta inocente imagen no tiene nada que ver con el Jungkook que se nos presentó el día de hoy. Y hablando de Jungkook, tenía yo que mostrarles esto porque es una belleza. Recordarán que en el cumpleaños de Jimin, bueno, estuvo el concurso de pasteles y así, pero muchas fans también tienen el arte en general de crear estas hermosas galletas, por ejemplo estas que ahora vienen perfectas para el tema que vamos a estar abordando, que tiene que ver con Jungkook, claro que sí, pero vean ustedes qué detalle, qué preciosidad de galletas, y aquí lo tenemos junto al álbum Golden, qué belleza. Hablando acerca de galletas, también tenemos estas galletas de Halloween de los chicos, de los BT21, hermosísimas. Ay, cómo me gustaría poder hacer algo así. Me encanta ver lo que las fans son capaces de crear por amor a los chicos. Y es que este también es un video super cute, ya está disponible también en Domino y su Imperio Romano. Me encanta porque si son Jimin y Jungkook bailando, no puedo poner la música, ya saben ustedes, por copyright, pero este videito es una total belleza. Lo amé, lo amé. Esta aparición que tuvimos el día de ayer de Jungkook, que de hecho yo dije, me voy a esperar para reportar esto porque estoy segura que va a caer mucha más información de Jungkook con el lanzamiento pues de Calvin Klein. Y tenía yo la razón. Y yo así de, ¿cómo puede ser? Aquí tenemos ya la información, de hecho, de lo que fue esta presentación de Jungkook públicamente. Dice que Jungkook pues llegó a la premiere, en este caso de la película The First Ride en Seúl el día de ayer, cargando un muñeco de Cha Eun-go, que él actualmente está en su servicio militar. Así que apareció todo bello y hermoso con este muñeco, que además iba perfectamente vestidito como Cha Eun-go. Jungkook demostró su cariño hacia uno de sus compañeros más queridos. Estas imágenes ya el día de ayer le dieron la vuelta al mundo, pero aquí ya las tenemos junto con el reporte en el canal. Les decía que salieron muchísimas fotografías preciosas de Jungkook, y yo lo que noto sinceramente es eso, que Jungkook está delgadito, ha tenido obviamente muchísima actividad, porque el que nosotros no los veamos no quiere decir que los chicos nomás estén ahí, claro que no, y sabemos lo trabajadores que son, así que esto fue parte, yo creo, un pre de lo que nos venía para el día de hoy con Jungkook, porque santo Dios, cómo han ocurrido cosas. Tenemos unas fotografías maravillosas, muchos momentos preciosos también de Jungkook en el backstage, así como este que volteó y wow, todos nos quedamos maravilladas. Sus arracadas, bueno, fueron increíbles, se ve guapísimo Jungkook. Llama mucho la atención también este precioso anillo de oro que traía en el dedo, que además se le veía increíblemente bonito. Un solo detalle, fíjense bien, el hecho de que una sola cosa pueda tener este efecto. Y pues ya lo tenemos aquí, este arte petit, que también este artista hace cosas muy lindas, porque también, bueno, sabemos que los chicos en general ahorita están súper activos, están haciendo todo lo que pueden, se podría decir, de relaciones públicas, dejándose ver en eventos de esta clase, participando. Por ejemplo, Nam tiene también muchas actividades, va a dar un discurso que es muy importante, en fin, todos tienen sus actividades, y nuestro Jimin tampoco se va a quedar atrás, no se preocupen. Aquí vean ustedes qué bonito se ve Jungkook, se ve precioso. Yo lo veo hermoso y no, sinceramente no creo que se haya operado la nariz. Por ahí veíamos en la entrada a los chicos, bueno, ahí se ve Hobby, un pedacito de Hobby, y adelante de ellos estaba caminando Namjoon, y aquí vemos también al precioso Jungkook. Luego dice, ¿cómo lo cargó? Así como tipo novia. Y luego ya llega y lo entrega y así como, bueno, aquí lo tienen, yo lo entrego, así, les dejo a Eun-go aquí y yo sigo adelante. Pero me encanta todo. Este es un pequeño video resumen justamente de este evento, de lo que fue la participación de Jungkook y de lo especial y hermoso que se vio el día de ayer. Esto fue para la Ace Mag, como podemos ver, que una vez más del momento cuando lo está entregando, y pues fue parte de lo que el día de ayer se estuvo comentando muchísimo de Jungkook, como un pre, ya les digo, a lo que nos venía el día de hoy. Lo que le pidieron
pudieron decir a Jungkook unas palabras para mandárselas a Cha Eunwoo y él dijo: espero que estés bien, cuida tu salud y hazlo bien durante tu servicio. Recuerda hacerlo de una manera segura y fighting. Aquí podemos ver este momento en cámara lenta. Podemos ver sí a Jungkook caminando, la sonrisa, el momento, todo lindo, porque además su amigo, ahora sí que Eunwoo, es el protagonista de esta película. Como él no pudo estar, pues él fue, ¿no? Ahora sí que en su representación, estar ahí a dar apoyo moral y mucho amor. Y aquí podemos ver a Nam justamente, y también a nuestro precioso Hobi, que se fueron con él a acompañarlo. ¡Qué bonito todo esto! Bueno, pues esta creo que es la foto del día. Le quedó bonito. Los piecitos, por el amor de Dios, no me había fijado en el detalle de los pies. Y más momentos de Jungkook durante el evento. Aquí parece que él ya iba de salida, así que así podríamos de alguna manera como completar el círculo de todo lo que fue este evento. Y también cuando terminó, Jungkook hizo pues ahora sí que unas historias para Instagram, las primeras que prácticamente publica en su cuenta, donde decía que bueno, que ya había ido y regresado de la premiere y nos dejaba pues este saludo tan lindo, ¿no? O sea, de verdad estuvo muy activo, y eso que les decía, esto era apenas el principio, lo que nos esperaba. Porque, y en un momento más lo vamos a ver, el día de hoy tuvimos realmente una sorpresa maravillosa con esta campaña de Calvin Klein y este super arte también sensualoso que creo que quedaba muy ad hoc con la campaña que sacó Jungkook para Calvin Klein. O sea, de verdad, está súper buenísimo. Y es que este era justamente el preview que nos dieron un día antes de que llegara la campaña y no teníamos idea a lo que nos íbamos a enfrentar. O sea, fuimos inocentes, yo digo que sí. Este preview apenas era así como una untada de mocos, como decimos en México, para lo que nos venía, y se lanzó apenas hace 23 horas. Simple y sencillamente Jungkookie espectacular el día de ayer. El Robert Jacket está en $2,150. Justin Blanket, que vendría siendo el collar, en $143. Los pantalones, que son de Acne Studios, $510. Y sí, las Ernest W. Baker en $560. Se veía precioso. Y ahora sí, hace 8 horas oficialmente Calvin Klein lanzó lo que vendría siendo esta nueva campaña con Jungkook en piel. Eso sí, no me lo esperaba. Lo de la piel no lo vi venir, tengo que decírselos. Fue sorprendente lo que Jungkook hizo con Calvin Klein. Está que arde, simple y sencillamente. Este conjunto ya lo habíamos visto, pero definitivamente tiene muchísimo que ver el color y el entorno donde nos lo presenten. Que aquí Jungkook se ve simple y sencillamente espectacular con ese fondo rojo en ese pasillo. Es que uno dice, no puede ser. Este otro video que también nos está presentando esta campaña de Calvin Klein con Jungkook, que él de hecho durante el live estuvo hablando que este video me parece que se grabó en otro momento diferente, porque Jungkook decía que ya sentía que tenía más controlado su peso. Cuando Jungkook va a Nueva York a la Semana de la Moda, que él decía que en ese momento sentía que todavía le hacía falta bajar un poco más de peso, pero para esta otra grabación, por lo que entendí, fueron diferentes. Él ya se sentía mucho más seguro, ¿no? Y pues se le puede notar, se ve, se puede ver que Jungkook estaba muy seguro. No sé ustedes qué piensen, pero yo lo veo muy seguro y muy bien. Esta imagen está, creo que por mucho es mi fotografía favorita. La amé completamente desde el momento en que la vi. Me encanta cómo se ve Jungkook aquí también. Es que es bárbaro lo que Jungkook vino a hacernos. No tiene nombre, Jungkook, acabas de destruirnos. Como dicen, Jungkook ha destruido mi vida, y es que sí. Pero no fue todo, y aquí vamos a hacer un pequeño comercial para hablar acerca de que también Jimin llegó a casa. Curioso, cuando Jimin o Jungkook tienen un lanzamiento especial, siempre el otro se hace presente. Y es que nuestro Jimin llegó a su Instagram para por fin mostrarnos que ya había borrado pues estos dibujitos que él nos dejó antes de irse al servicio militar. Se ve que le costó trabajo, o sea, porque además llevaba ahí pues ya mucho tiempo, o sea, ya iba para 2 años que eso llevaba ahí pintado, o sea, prácticamente 22 meses. Y pues de ahí llegó nuestro Jimin, muy hacendosito, se puso a, pues ahora sí que a borrarlo todo. Como hobby, pues le dejó un mensajito y le dijo: por fin, hasta que te dignaste a ir a limpiar, y limpiele bien. Todo eso fue realmente muy lindo. Momentos de nuestro Jimin que el día de hoy también se hizo presente en su Instagram. Recuerden ir y dejarle mucho amor a nuestro Jimin, porque pues es precioso que se hiciera presente también justo el día de hoy. Y hablando acerca de los que se hacen presente, también lo que fue Hobi y Jungkook estuvieron presentes en un live de Jin, donde lo vimos ensayando antes de lo que van a ser los conciertos. El video es sumamente divertido. Ese que va ahí como que no quiero
quiero que me vean es Hobby. Luego por atrás vamos a ver también a Jungkook, mientras Jin se está preparando para los conciertos, que ahora sí ya estoy un poco más esperanzada con que participen los chicos en estos conciertos, por lo menos en uno de dos, como ocurrió con Hobby. Recordarán ustedes que en los conciertos finales de Hobby, en el primer concierto participaron Jin y en el caso Jungkook, los demás estaban en las tribunas ahí como que mirando y apoyando por supuesto a Hobby, y ahora creo que va a pasar algo muy similar con Jin. Casi creo que sí van a estar todos presentes en el primer concierto. Es posible que algunos de ellos canten con Jin y los demás van a estar en el público, y eso va a ser realmente muy lindo de ver. Aquí podemos ver a nuestro Jungkook en la parte de atrás. Es que no puedo entender esto. Hay días que tenemos escasez, o sea, no pasa absolutamente nada, estamos esperando que algo como esto ocurra, porque créanme, yo por esto vivo todos los días, y de repente ocurren un montón de cosas a la vez. Aparece Jin con Hobby, con Jungkook, luego tenemos a Jungkook que estaba en esta premiere con Hobby y con Namjoon, luego aparece Jin en su Instagram, súper lindo, súper bello. Sus actividades ha tenido también Tae, o sea, todos han estado de alguna manera presentes, excepto Yoongi, que bueno, la semana pasada me parece que sí hubo noticias de él acerca de las donaciones y el trabajo social que él sigue haciendo, pero es que todo esto es maravilloso, simple y sencillamente es maravilloso. Que por cierto, quiero hacer, digamos, como recalcar algo que pasó aquí, porque casi al final de este video, déjenme llegar hasta ese momento, los chicos le dicen que por qué está tan oscura su pantalla, o sea, que qué le pasa, ¿no? Y le dice que es porque no se quiere lastimar los ojos. Este comentario, ¿no? Que él tiende a utilizar la pantalla muy oscura. Yo odio eso, yo soy más como Jungkook. Eso te hace más daño porque estás forzando más la vista. Y como Jin dice, sí, bueno, pues sí. Y es que el día de hoy, en el live de Jungkook, se apareció justamente Jin y le decía, no, que los ambientes oscuros no son buenos para la vista, porque Jungkook ya sabemos que su casa generalmente siempre está muy oscura y muy negra. Hasta los BT21 han estado tan pero tan activos que de ellos también tengo muchísimo que reportar. Espero que este video no quede súper largo, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Y ya hablábamos acerca de la exposición de True Dawn Toad en Chile, esta fan que se anima a compartirnos algo de lo que pudo ella captar, porque como saben está prohibido efectivamente grabar o tomar fotografías, pero esto fue lo que ella pues nos quiso dar, ahora sí, de su experiencia, de lo que se está viviendo en Chile actualmente con la exposición de Jimin. Es que es lo que les decía, yo quiero hacer estos videos cortos, pero de verdad estos hombres no me dejan. Está pasando tantas cosas al mismo tiempo que es imposible no reportarlas. Por cierto, con esta imagen, que todavía no me voy a despedir, todavía nos queda bastante por reportar, pero voy a aprovechar para agradecer a nuestros miembros del canal, nuestros patrocinadores, nuestros ángeles. Gracias por formar parte de la familia Boys We Love y por hacer estos videos posibles. Y también agradecemos a todos nuestros colaboradores activos, que no he podido sacar el video de comentarios del canal porque son más de 50 comentarios, así que los estoy filtrando, sobre todo porque no quiero volver a traer como malos recuerdos de todo lo que vivimos la semana pasada, pero sí hay cosas muy interesantes que se tienen que salvar y comentar, así que va a estar interesante ese video de comentarios. Espero que hoy sí ya salga, porque les digo que ha estado difícil la selección de comentarios porque todos han sido muy buenos. Gracias por su participación, y también pues a nuestros suscriptores del canal, todas esas almitas que ya forman parte de la familia Boys We Love. Y si tú eres de hecho una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Y ahora sí, después de eso seguimos dando la vuelta. Esta foto de Jungkook también es impresionante. Les pido disculpas si de repente está un poquito digamos trastornado toda la información, o de repente como que se me juntan notas unas con otras. No es solo digamos monotemático este video, pero es que pasaron tantas cosas. Por ejemplo, el tatuaje de Jungkook por fin ya de alguna manera lo vimos también el día de hoy, y es que no dejan de pasar cosas emocionantes. También recordemos en el 2023 cuando Jimin hizo este arte, y ahora cuando lo va a borrar. ¡Ay, me da tanta emoción! Y se lo respetaron todo este tiempo, o sea, prácticamente 22 meses estuvo respetado ese hermosísimo arte que dejó ahí Jimin. Y estas imágenes de Jungkook, que ya les decía, Jungkook hoy vino a destruirnos la vida. Más este otro video, se ven tan lindos, muy bonitos. Si no han visto este pequeño live de Jin, se los recomiendo porque es precioso, es buenísimo. Esto ya prácticamente cuando se estaban despidiendo, después de que terminó de cantar su canción Jin y aparecieron los dos, es que son un primor. Y aquí tenemos más de este momento de Jimin borrando lo que vendría siendo pues el espejo del salón de ensayos. Ay, lo orgulloso que se ve, te extrañamos tanto. A lo que fue el live de Jungkook, un live que tuvo una duración en promedio de 2 horas y media, y que
¿qué hicimos durante ese live? Al principio, bueno, Jungkook estuvo comentando acerca de unas galletitas que al parecer están muy de moda en Corea, que deben de traer tu nombre, pero él dice que nunca encuentra su nombre, y es que recordemos que el nombre de Jungkook es realmente un nombre pues fuera de lo común en Corea. Entonces eso pues lo lleva a que nunca encuentre las galletitas con su nombre. Y luego, bueno, también estuvo platicando acerca de que le gusta mucho jugar, estuvo comentando qué juegos tenía disponibles en su computadora y que de hecho nos recomendaba algún sitio donde podíamos descargar muchísimos juegos. Les digo porque me vi las 2 horas y media de, obviamente, el live de Jungkook, y ya lo vi con subtítulos en inglés, lo cual agradezco muchísimo porque me ayudó a entender todo lo que estaba pasando. Pero prácticamente en esas 2 horas y media lo que estuvo haciendo Jungkook con nosotras fue que lo viéramos jugar, y también algunas me parece que tuvieron la oportunidad de jugar, digamos, dentro de estas salas. Jin también llegó a jugar con él hasta que le dijo, bueno, ya me estoy desmayando, me tengo que ir, pero fue realmente muy lindo todo lo que ocurrió en ese live, que los primeros como 15 minutos lo corta porque no podía acomodar el teléfono para hacer, digamos, lo que sería la grabación del video, y luego ya continuó unas 2 horas 15 minutos después. Por eso les digo que en promedio duró 2 horas y media este live, y pasaron cosas bien, pero bien lindas con él, porque hace mucho estas caritas tiernas y lo ves sonreír, y estuvo platicando mientras jugaba. En fin, él siempre hace lo mejor para entretenernos. Y es que, como les decía, esto fue parte de la plática que luego Jin también tuvo con Jungkook cuando lo vio jugando en la oscuridad de su casa, que le decía, o sea, no me estás diciendo tú que eso es malo para la salud de los ojos. Que por cierto, Jungkook confirmó que tiene astigmatismo, otra condición también de la vista, y que tiene que utilizar lentes. Y más datos sobre lo que vendrían siendo las galletitas o snacks que se estaba comiendo Jungkook tienen un precio aproximado de $16, mientras que ya decíamos el Urban Sophistication de Puffer Case tiene un costo de $105, y aquí nos cambian lo que vendría siendo el costo de la playera manga larga que traía Jungkook de la marca Calvin Klein. Ahora sí que se actualiza a $85 la pieza. Ahora, por si se lo preguntaban, ARMY estuvo jugando Overwatch con Jungkook y compartió fragmentos del video. Jugué Overwatch con Jungkook, sube el volumen y mira, puedes escuchar a Jungkook hablar. Oye, nuestro equipo es muy bueno, y es que sí, de verdad Jungkook estuvo súper feliz jugando con todas las fans. También, por si les llega a interesar, ya está disponible la traducción de todo lo que fue el Weverse Live de Jungkook el día de hoy. Por cierto, encuentro inesperado, esta también es una nota que está saliendo el día de hoy. Jungkook se encontró con unas fans en un restaurante de barbacoa. Aquí tenemos de hecho la nota tal cual, las fotografías. Aquí tenemos de hecho a la fan, el lugar en el cual se encontró con Jungkook. Este es el momento en que, hasta que terminaron de cenar, se acerca a él y le pregunta si le pueden tomar una fotografía. Ella iba con otra amiga. Aquí podemos ver cómo él está completo y totalmente solito, cenando tranquilamente. O sea, esta también es una nota que llama mucho la atención, porque últimamente efectivamente Jungkook está haciendo mucho esto de salir solito. Y bueno, tuvieron esta oportunidad de encontrarlo. Y también, bueno, ya se supo que llevaba puesto Jungkook en este momento. Llevaba, de hecho, una camiseta de algodón de $39. Esta era una Cotton Stretch Blend Quilted Leather Jacket de un valor de $3,500. Mid-Rise White Leg Jeans con un valor de $935. Muy bonito y curioso corte tienen, diría yo. Lo que vendría siendo un cinturón reversible de $32. Y también el Refined Link Chain Necklace de $80.50. O sea, si se fijan, muy variada toda la combinación de ropa de Jungkook. Y parece que este se ha convertido en uno de sus artículos favoritos, porque dice, estas son de las cosas más extrañas que tú te puedas imaginar. Y es que Jungkook llevaba efectivamente una cartera también de Balenciaga con este mismo concepto de lo que vendría siendo la, pues sí, la bolsa de unas frituras, por así decirlo. Ya vimos que también las está utilizando en su mochila, son estos tipos K-Ring, y ahora podemos ver que también está utilizando esta cartera. Pero bueno, nos vamos a despedir con este video tan lindo de arte de Darling Stars, que está basado en la película de Ponyo en el acantilado de Estudio Ghibli, animación japonesa. La verdad es que este arte es muy bonito porque aquí tenemos a nuestro Jimin como flotando y a un pequeño también Jungkook tomando sus manitas. Así que ahora sí, con este video me despido en este momento, pero les prometo que estoy trabajando muchísimo porque también les quiero ir avisando que se vienen cambios muy importantes aquí en el canal. Vamos a cambiar muchas cosas
para beneficio de todas ustedes, en agradecimiento también a todo el apoyo y el amor que le dan al canal, así que espérenlo porque se vienen cosas bien bonitas e interesantes. Bueno, pues les dejo con este hermoso video. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.